Se denomina música criolla a los géneros que vinieron de España y en general de toda Europa y se adaptaron a nuestras costumbres locales. Géneros como el vals, la polca y la mazurca, entre muchos otros, fueron interpretados por nuestros músicos en sus propios estilos. A esto hay que agregar las expresiones afroperuanas que hasta mediados del siglo XX eran consideradas como parte del universo criollo. Soy Granato Romero y hoy en Umbrales veremos y nos acercaremos a este universo musical de la costa peruana. Aunque no podemos definir con exactitud el origen de los géneros criollos en el Perú, sí podemos aventurarnos a decir que es a lo largo del siglo XIX cuando se consolidan musicalmente los géneros musicales que provienen tanto de una herencia española como de una herencia africana, pero siempre interpretados en un estilo muy local y muy peruano. Estamos con Fred Ronner, profesor de literatura de la Universidad Católica y experto en temas del criollismo. ¿Cuándo se empieza a gestar la música criolla en el Perú? Las formas más emparentadas con las que nosotros conocemos el día de hoy se gestan un poco hacia finales del XIX, ¿no? Y eso que llamamos como música criolla a fines del siglo XIX. Estarían pues básicamente la zamacueca. El vals está recién surgiendo, ¿no? El vals realmente es un producto más bien ya del siglo XX, de los primeros años del siglo XX, ¿no? El yarabí, estarían los huaynos, que también son de hecho llamados criollos en ese momento, ¿no? La música, lo que sería un poco pues música más mestiza en algún sentido o vinculada a los espacios más urbanos, ¿no? Las mulisas también cabrían dentro de lo que sería lo criollo, ¿no? Yo con mi mano Es curioso porque hoy en día el yarabí y el huayno se le considera como parte del universo andino. Claro, lo que pasa es que, claro, la idea esta de andino y criollo es una separación bien artificial y tiene que ver básicamente con los concursos de principios del siglo, de los primeros años del siglo XX, en la fiesta de Mancaes, donde necesitan para categorizar un poco a los músicos y crear categorías para entregar los premios, se establecen estas diferencias y ahí de pronto ya se concibe lo andino como una cosa cerrada y lo criollo como otra cosa, como estancos, digamos, perfectamente delimitados. Estamos con el destacado investigador francés Gerard Borras. Eres autor de uno de los libros más recientes sobre la música criolla y el criollismo en el Perú. ¿Cómo se gesta un criollismo en nuestro país? Tal como lo conozco y como lo trabajé, por lo menos en el libro, este criollismo de principios del siglo es fundamentalmente un criollismo popular, de los estratos populares, ¿no? Donde está circulando un corpus de canciones, de músicas, un tipo de fragua, ¿no? En el que justamente se van superponiendo influencias, las de las zarzuelas, por ejemplo, influencias musicales del vals europeo, obviamente, pero también otras influencias como las que percibimos en los estratos sociales del mundo negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú sabes bien, muy bien, ¿no?, cómo todo esto va creando una manera de vivir en estos callejones,
en esta vivencia que le dan este toque tan especial al criollismo, ¿no? Que poco a poco va asentando, ¿no?, sus características. No es algo que venga, a mi modo de ver, de manera inmediata, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el vals poco a poco va ganando sus espacios, no es el género principal a principios del siglo. Entonces, algo muy difícil de ceñir, la verdad. Hay muchos autores que han escrito sobre música criolla y que ponen el inicio de la música criolla, especialmente enfocándose en el vals, en el periodo que se llama la Guardia Vieja. ¿Tú estarías de acuerdo? Entonces los valses son, en un momento, digamos, el vals va a ocupar hacia la década del 20 el espacio más importante dentro de la música limeña, y luego un poco se va a propagar hacia otras ciudades de la costa, y en Arequipa, Lima y Arequipa un poco bien a la par, ¿no? Y en ese momento se va a configurar mirando hacia atrás, ¿no es cierto?, lo que es la Guardia Vieja, pero ya como una construcción de un imaginario, ¿no? O sea, creencias acerca de lo que era más que lo que realmente fue en sentido estricto, ¿no? Entonces se van a crear los modelos de los que son supuestamente muchos valses de la Guardia Vieja, pero cuando tú los analizas o cuando encuentras grabaciones, por ejemplo, antiguas, te encuentras con que muchos de esos valses de la Guardia Vieja, por ejemplo, eran yarabíes, ¿no? Entonces, que han sido adaptados. Entonces, eso te habla de cómo hacia 1920 el vals está comenzando a tomar fuerza, que desde fines del siglo XIX ha venido penetrando, y en el siglo XX se vuelve realmente el ritmo criollo por excelencia, digamos. Y en este marco histórico, ¿cómo ubicas tú a una figura emblemática de lo criollo peruano musical, Felipe Pingle? La noche cubre ya con su negro crespo, de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausada acción. Felipe Pingle es un personaje raro, es un personaje sobre el que se dice otra vez mucho. De alguna manera es quien cerraría en buena cuenta la idea de la Guardia Vieja, por lo que yo he podido además consultar con algunos viejos, pero que conocieron a otros más viejos. A los más viejos no les gustaba mucho como componía Pingle. El amor siendo humano tiene algo de divino, amar no es un delito por Dios. Entonces, el vals que, digamos, hacia 1911, que son las primeras muestras, digamos, por lo menos audibles que tenemos, tiene una forma todavía muy cercana, si te das cuenta, va a tierra, ¿no? Es como el vals europeo, todavía tiene mucho de ese vals europeo, comienza a adquirir nuevas formas, y Pingle es de alguna manera quien cristaliza, quien acrisola de alguna manera esas transformaciones. ¿Y cuándo termina este periodo que se denomina Guardia Vieja? ¿Y cuál es el movimiento que le sigue, digamos, por así decirlo? Vamos a ponernos en ese sentido a quién realmente inaugura una manera nueva de tocar la música criolla o de hacer música criolla. Yo iría un poquito más atrás, ¿no? Quizás con Carlos Barraza o con Carlos Jaire, ¿no? O sea, Carlos Jaire quizás debe ser quien en el fondo musicalmente sí transforme, ¿no?, digamos, esa nueva etapa. Antes yo de verdad que tendría que decir que también el terminar de acrisolar un estilo de lo que se va a conocer como música criolla va a ser Óscar Avilés. O sea, antes que nadie, ¿no? Porque va a ser, digamos, de todas esas transformaciones que se han dado desde principios del siglo XX hacia los 50, quien va de alguna manera a decirte, ya, esto es el canon, esto es así es, va a ser Óscar Avilés. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Estamos con el gran Óscar Avilés, una verdadera leyenda de la guitarra y del criollismo en el Perú. Sabemos que usted se inició muy joven, a los 15 años. En el criollismo. Ya como profesional. Como profesional, sí. Porque aprendió desde mucho antes. Yo aprendí a los 12 años, 11 años.
y tocaba la guitarra por afición, y mi padre no me apoyó en ese sentido, don José Avilés Cáceres. Pero llegó un momento en que sí me apoyó, y me lo dijo. Me dijo: Oscar, nunca te he apoyado, pero ahora sí lo voy a hacer. Y ya comencé, me dijo. Te he inscrito en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí, el profesor de esa etapa fue Brito. El maestro Juan Brito. Juan Brito. La música criolla, ¿en qué géneros consiste, además del ya muy conocido vals criollo? Para mí todo lo peruano es criollo, es lo que yo sé. Hablemos de los géneros que estaban de moda en ese momento. Así es. Polcas, valses, habían canciones. Pajarillo jilguero, abre tus alas y llévale un recuerdo a mi adorada. Pero no tenían ritmo, eran canciones. Eso estaba en el repertorio de Rosa Dolores Acoy. Tal vez, si de mí te acuerdas, sientas como una brasa que te quema la piel. Tal vez. ¿Considera géneros como el festejo parte del repertorio criollo también? ¿Cómo no? Claro que sí. Y no solamente de esa época, ¿no? Hay anteriores. Mami, mi caída, loco la criatura. Mami, mi caída, loco la criatura. Había pues una fiebre loca por el tango. Por ejemplo, cantaba un tango. Entonces un criollo de por ahí dijo: hace tiempo que los negros de Malambo, en lugar de marinera, bailan tango. Y eso se hizo popular en todos los barrios, ¿no? En lugar de marinera bailan tango con esa quimba, esa lisura, lo han convertido en ejercicio de cintura. Bueno, hay muchos ejemplos de esa música. Afortunadamente, hasta ahora se toca en la casa de mi amigo y primo de Arturo Cabero, que en paz descanse, Pepe Villalobos. Entonces, lo hace recordar eso, cómo se tocaba y qué vivíamos en ese momento. Mi comadre cocoliche de Chinchaca ve llegar, mi comadre cocoliche de Chinchaca ve llegar, como el dato que en la hacienda la burrita ya. Estamos en el Centro Cultural Musical Pepe Villalobos y estamos nada menos que con su principal mentor, don José Villalobos Cabero. Qué rico es tu cucú. A quien no le gusta el cucú. Color de barro es tu cucú. Ay, mueve. Usted es un compositor que ha dejado una huella muy importante en la historia de la música criolla en el Perú. ¿Qué géneros ha cultivado más como creador? Bueno, todo lo que es los géneros que representan la música criolla, digamos, los valses, las polcas, los pagalipios, los festejos, la zamacueca, en fin, marinera limeña, todo lo que tiene identidad representativa de lo que es la música criolla, porque es amplio, ¿no? La música criolla no solamente es vals y polka, no, es más. Entonces,
como he tenido la suerte de muy joven de haber escuchado ese tipo de, esa totalidad esa variedad de canciones representativas de nuestro acervo, poco a poco le he ido asimilando y así mismo le he ido componiendo, consciente de que esto no se pierda, hay que seguirlo. A donde Panchita Matacón, dominó de maestra, fuimos 14 en orquesta, a darle una serenata, yo tocaba con la... Usted nos contaba que había ya cumplido casi 60 años de vida artística ¿Sí? en el ambiente de lo criollo. Sí. Eso nos sitúa más o menos en los 40, 50, ¿no? del siglo pasado, del siglo XX. ¿Cómo podría contarnos cómo era ese ambiente, el ambiente que usted encuentra de muy joven, ¿no? Y cuál es, digamos, es el mundo musical al que se tiene que enfrentar? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de haber nacido en los barrios altos y, por ejemplo, yo, por contar una cosa, por ejemplo, en la otra cuadra, tengo entendido que ahí paraba Pancho Estrada, Felipe Pinglo, es decir, venían todos los cantores se reunían, aparte de todas las figuras representativas de los barrios altos, venían de otros barrios a confraternizar, a intercambiar líneas melódicas, arreglos musicales, o sea, era un constante. A las 11 de la noche, por ejemplo, usted se paraba en la vereda y veía desfilar los conjuntos. 2 guitarras, o una guitarra, con una mandolina, con un laúd, con un banjo, se iban a la serenata. Esa era la hora que ellos desfilaban. Bueno, me imagino que regresarían pues, a las 4, 5 de la mañana, no sé, o entre 2 o 3 días, pues bueno, ya mi mamá y mi papá no me dejaban salir a la calle porque a esas horas, ¿no? Yo tocaba con la pata en un tarro, viejo el bombo, que tocaba el chacombo, era un dueto desconfiado y había que tener cuidado con el anáfere de chocolate. A tumbar, me parece bien. Sobre la marinera quería preguntarle algo. ¿Qué pasa con la marinera? Hay algunos que más bien enfatizan su lado hispánico, español, y otros más bien su lado africano. ¿Dónde se sitúa usted en este debate? Yo diría que hay una cierta influencia de ambas corrientes. Quiera mirar, deja que por ti suspire. La zamacueca es la que más es la madre, la marinera limeña, pero de ello que también la resbalosa, porque la zamacueca, por ejemplo, tiene una parte que tiene los mismos compases de la marinera, pero de repente se acelera lo que en realidad vendría a ser la resbalosa. Y bueno, eso siempre se ha cultivado en ciertos lugares, por ejemplo en los barrios altos, bajo el puente, y uno que otro lugar en La Victoria, en otros barrios. Y se ha ido perdiendo. Ahora yo creo que es el momento que hay más aceptación en el público para aprender a cantarla, a bailarla. Para gusto ya está bueno. ¿Cómo desarrolla usted su estilo tan especial de tocar la guitarra? Ese es otro don que el Señor, el Dios, me dio, el sentido de la creatividad. Entonces a mí, desde muy pequeño, me gusta la música criolla y con un repertorio tan especial como el de la época, para cada tema yo hacía una introducción, ya en la grabación. Entonces se han conocido y se siguen conociendo las introducciones que
son de mi creación y que está de acuerdo con la letra del tema. Cuando yo aprendí, escuché la guitarra tenía como figura central de su entrega las notas graves. Las notas agudas no se conocían casi, por lo menos en la guitarra, pero habían instrumentos que hacían música con notas agudas, la bandurria, el laúd, pero también fue infiltrándose esas notas agudas en los temas criollos. Entonces, para mí, era mi delicia, mi manjar, las notas agudas. Entonces, cuando yo comienzo a tocar la guitarra, pienso la música con notas agudas. No se escuchaba, sino pum, pam, pam, pum, pem, pum, pum, pem, pum, pum, las notas graves. Hay los pinos en el viento con el olor a distancia, en los sueños de María, María, María sueños. ¿Qué nos puede contar de de la época en donde musicalmente tocaba con Chabuca Granda, por ejemplo? ¿Con Chabuca Granda? Sí. Tuve la suerte de acompañarla durante 15 años. Logré de ella los mejores temas, acabaditos saliendo del horno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranza. Y como ella misma los estrenaba, me pedía, me decía, ok, he hecho esto, vamos a ver. Y en efecto, pues, tenemos música de Chabuca que se pasea el mundo, ¿no? Por mencionarte una, la Flor de la Canela, ¿no? Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Usted fue productor artístico de IEMSA durante muchos años. ¿Cómo decidía entre quienes podían grabar y quienes no estaban listos todavía? Bueno, primero el timbre de voz. El timbre de voz y la vocalización para entender el tema. Y entonces el público, que es el que decide finalmente sí o no. Eso, el público hacía sus favoritos y eso se sabía a través de las ventas. Y a propósito de ventas, aprovecharé para preguntarle, ¿cuánto vendía la música criolla en comparación con otros géneros? Es bajo, porque siempre la difusión de la música criolla no ha sido la más adecuada, la más, digamos, indicada para el grueso del público. A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura
Walter Goiburo, recordando al cantor del pueblo, ídolo del pueblo, Rómulo Varía Traslavilla. Tú no puedes dejar de cantar, oh jilguero de voz inmortal, con tu estilo tan sentimental. Sí. Idilio hiciste forjar, el destino ha querido probar lo que vales, cantor nacional. Tu recuerdo nunca morirá en tu bello Perú. Tú no puedes dejar de cantar, oh jilguero de voz inmortal. Qué bonito. Con tu estilo tan sentimental. Idilio hiciste forjar, el destino ha querido probar lo que vales, cantor nacional. Tu recuerdo nunca morirá en tu bello Perú. El jilguero tiene que cantar, ya su patria tendrá que alegrar. Tú naciste para deleitar y tus alas tienen que volar. Todo es una consecuencia de una inquietud que tuve hace 14 o 15 años atrás, que siempre la tenía, digamos, en mente, en cartera, en agenda, pero por diferentes motivos no se lograba concretar. En el primer caso, con relación a los cantores de barrio, a los guardianes del criollismo. Jilguero inmortal. ¡Qué bonito! En este caso, para el proyecto La Gran Reunión, los guardianes del criollismo, hemos incluido valses, hemos incluido polcas, hemos incluido inclusive one step. Ya su patria tendrá que alegrar, tú naciste para deleitar y tus alas tienen que volar. Hemos grabado, por ejemplo, algo de la obra de Pablo Casas Padilla, un compositor victoriano que tiene dentro de su gran repertorio el vals Digna. En este caso quiero referirme no solamente a Pablo como compositor, sino a Jorge Armas como intérprete. Él reúne las características necesarias para poder lograr en su interpretación lo que Pablo quiso decir al componer Digna. Yo sé que tú sabes que eres bonita, estás en lo cierto, porque es la verdad. Quien pueda negarlo sería algún necio que por el despecho lo quiero ocultar. Por eso te digo, en mi humilde canto, eres un encanto, eres tú la verdad. Por doquier que vayas y alguien te mire, se quede extasiado sin poder hablar. En mi inspiración, lleno de emoción, te estilizaré. Así es, la magna verdad de la castidad que hay en tu ser, y te cantaré con fervorosidad infinita, adorada muñequita. En mi mente tu ser impregnado está, y tu nombre en mi dulce canto, eres digna, todo un encanto. Bueno, la polca es un género muy festivo, muy agradable, muy atractivo y un complemento ideal de cualquier jarana. Lo que sucede es que los compositores de polcas un poco que han desaparecido del camino, porque parece que el vals tuvo demasiado arraigo
y siempre las nuevas generaciones de compositores se dedicaron más a componer valses, pero no porque sea un subgénero o no guste, sino que el vals tuvo mucha más fuerza, mucho más, de repente atractivo para el público en general. Y uno de los referentes pues es Walter Goiburu, ¿no? Que canta a dúo con Pila Curay, otro legendario cantor chalaco también, ¿no? Yo te adoro con pasión, tú bien comprenderás que soy el dueño de tu alma. Linda virgen humana, que ha cautivado mi corazón. La miel de tus labios quiero, para decirte te quiero, solo a ti, Leonor. Y vivir juntitos, formando un nidito de amor los dos. La miel de tus labios quiero, para decirte te quiero, solo a ti, Leonor. Y vivir juntitos, formando un nidito de amor los dos. Si me quieres mi bien, te pondré en un edén. Ya tú sabes, negrita, cómo te aprecio yo. Y si me corresponde, con toda lealtad, mi corazón henchido lo pondré en este nido para hacerte fiel. Cuando hablamos de marinera limeña, hablamos del bordón. Por eso que hay una cuarteta muy antigua que dice: guitarra llama a cajón, cajón a la voz primera. Escuchen con atención, aquí está la marinera. Y un bordón es, por ejemplo, así. Es un ingreso de marinera limeña. Bordón de marinera limeña. Así es. Azúcar. Eterna juventud. Pero hoy a la mar fui por la Aragaiza, sí. A la mar fui por la Aragaiza, caramba, fruto que la mar no quiere, caramba, fruto que la mar no quiere. Y la mano es de la barca. Tiene una estructura. La marinera es un canto de contrapunto, vale decir, puede ser entre dos personas. Yo pongo la marinera, tú la contestas o la respondes y yo la remato. O pueden ser tres personas. La cosa es que se ve el contrapunto, ¿no? ¿Y por qué el contrapunto? Porque el que pone las condiciones, tanto de la línea melódica como del término, e inclusive de la tonalidad. Y el que responde tiene que sujetarse a esas condiciones. Tiene que repetir la línea melódica, tiene que decir el término y tiene que cantar en el mismo tono. O sea, tiene un grado de complejidad que hace que sea un género riquísimo para interpretar. Y es un género que tiene una característica: no tiene final. Y dependerá su duración de la capacidad de los cantores de improvisar y de seguir con el contrapunto, o de la resistencia física de los que la bailan. Como si me gustaran tus candideces. A tumbar. ¿Me parece bien? Porque somos un equipo que trabaja en aras de difundir aquella música criolla que durante muchos años estuvo bajo el tapete. A mi prima Ramona parece que la cogió. A mi prima Ramona parece que la cogió. Anda ella muy triste y cabizbaja por donde va. Anda ella muy triste y cabizbaja por donde va.
voy a buscar un curioso que la venga a satiguar. Y de pronto llegó Willy un día con una sonrisa enorme y me dijo, Julieta, tengo el siguiente proyecto. Y me dijo, Los Hijos de Zipán, con la gente de Chiclayo. Le dije, me encanta la idea. Cuéntame un poco más. Me dijo, vamos a ir con Lucy al norte y vamos a traerte exactamente qué vamos a grabar. Y así fue. Se fueron, hicieron todo un trabajo de campo allá y vinieron más felices todavía, más contentos y me dijeron, no es un disco. No solamente son los hijos de Zipán, son también los hijos de Tayán. Y el proyecto se llama El Norte tiene lo suyo. ¡Entra, Coronado! Antes de anoche y anoche, y esta mañana. Antes de anoche y anoche, y esta mañana. Me miraron tus ojos, cholita de mala gana. Me miraron tus ojos, cholita de mala gana, sí. En realidad, la riqueza musical norteña está, pues, o proviene de la inspiración de sus compositores y podemos hacer un paralelo. Así como en Lima hubo un Felipe Pinglo Alba a principios del 900, en el norte, en Piura en particular, nació el famoso Patorro Rojas, Héctor Rojas Goyenechea. Pinglo tuvo un sucesor acá en Lima, que fue don Pablo Casas Padilla. El Patorro tuvo a don Miguel Correa Suárez. Entonces son dos personajes emblemáticos que enriquecieron el cancionero popular. Y esto, bueno, fue de mucha aceptación del público a través de los años, ¿no? Y algún día cuando vuelvas, ya no me hallarás. Llorarás, llorarás cuando remedio ya no hay. Llora, llora, china ingrata, cara de gata. En la época de oro de la canción criolla, vale decir el 50 y el 60, hubieron conjuntos emblemáticos que vinieron del norte, tales como los Mochicas, los Trovadores del Norte. Esos personajes dejaron el legado de la música norteña en Lima y tuvieron mucha popularidad. Pero no ha habido una renovación de cuadros desde ese entonces hasta el momento. Y nosotros hemos tratado de crear un puente de unión musical con este acervo norteño entre las nuevas generaciones y lo que sucedió hace 60 años, ¿no? Es por eso que surge, pues, esta producción discográfica denominada El Norte tiene lo suyo. Nada tengo que hacer en el cielo. He regresado para ver si tú me aceptas. Allá tampoco no hay silencio, no hay sosiego. Todo es igual, todo es igual. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño amado. Estamos con una de las más importantes artistas de la música criolla de los últimos tiempos, Cecilia Bracamonte. Cuéntanos un poco cómo encontrabas el ambiente de la música criolla en los inicios de tu carrera. Bueno, cuando yo comencé, primero que nada viví en un barrio totalmente musical y criollo. Eran los tiempos en los que habían los programas de Radio Victoria. Era el tiempo en el que los clubes, ¿no? Era el auge en los clubes musicales tipo Bocanegra, El Sentir de los Barrios, el Club Unión, y así por el estilo, tantos. O sea que había una total efervescencia de lo que era la música criolla. Es así como yo la encuentro, es así como yo nazco, ¿no? Hacia la música criolla. Yo perdí el corazón. ¡Bravo! Una tarde lejana, una tarde de aquellas, cuando el amor nos llama, y hasta hoy te recuerdo
Y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo, yo perdí el corazón. Mucha gente te asocia únicamente con el vals. ¿Siempre fue el vals el principal género criollo que cultivaste o habían otros? Mira, yo siempre he cantado de todo, pero mi nombre es reconocido como cantante de música criolla, ¿no? Lo que a mí me sucede, o sea, con mi música es que tiene mucha influencia, mucha fusión. De repente por escuchar diferentes géneros, a mí me gusta mucho el jazz, ¿no? el Latin jazz, todo eso son colores que de alguna forma influencian lo mío, ¿no? Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo? Corazón, yo confío que esta ha sido una prueba. Corazón, una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios. ¿Y crees que algunas interpretaciones, digamos, contemporáneas del vals llegan en algún momento a desvirtuar lo que es la versión del vals tradicional? ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque hay algunos que están de acuerdo con la experimentación y otros que no. Como me hablabas que siempre está interesado en la fusión, asumo que estás de acuerdo en experimentar y en innovar. Sí, yo sí, siempre lo he hecho. Me gusta, yo creo que es una de las mejores formas de hacer que nuestra música sea más fácil de digerir pensando en el extranjero, porque si no nos quedamos con el tundete aquí. Y de eso no se trata, porque si tú ves la música mexicana, por ejemplo, mira la evolución que ha tenido metiéndole otros instrumentos, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, meterle otros colores, otros sonidos, ¿no? Trayendo instrumentos de diferentes partes y hacer una mezcla y que suene lindo y que la gente lo pueda disfrutar, nada más. Yo nunca he querido que el vals se quede así que... No. Si a eso se le puede hacer un redoble, una síncopa distinta, me encanta. Y confío que algún día no habrá más. Ven acá, limeña, que mi anhelo es el gozar por ti. Tu belleza es muy tradicional. Ven acá, limeña, que mi anhelo es el gozar por ti. Bueno, yo el primer recuerdo que tengo de la música criolla es a mi tía Maribel Freunt cantando con los 5 la música de Chabuca. Entonces, mi tía, si bien dejó de cantar muy joven y falleció también muy joven, cuando yo empecé a cantar, me basé en el repertorio que ella tenía para hacer mi propio repertorio. Yo quiero recordarte en mi tristeza como el único amor que aún atesoro. Márchate más. Empecé cantando música criolla de la mano de don Mario Cabañaro, porque él tenía a su cargo el espectáculo artístico de Manos Morenas y quien me seleccionó para poder hacer un repertorio de canciones netamente criollas. Yo venía de hacer un repertorio latinoamericano y acababa de grabar mi primer disco de baladas, en las cuales todas eran de mi autoría. Entonces venía muy contenta y con muchas ganas de impulsar mi disco cuando empecé a hacer música criolla. Y quien también tomó mi otra mano fue Félix Casaverde. Félix me inculcó mucho la investigación en la música afroperuana, en nuestras raíces, en buscar más allá, en investigar más allá de solamente cantar la canción por cantar, elegir, a la hora de elegir el repertorio, de elegirlo con un sentido, de tener un concepto. Chicha, que el cuerpo mejora y acaba con la desdicha. La chicha de Terranova.
de Terranova la chicha. Eso es. Casero, casera, ya llegó de Terranova chicha, de Terranova. Estamos con Merianis Aguirre del grupo Indo Blanquinegros. Yo hoy día vendo chicha de Terranova. Cuéntanos un poco sobre el grupo Indo Blanquinegros. ¿Por quiénes está formado? Bueno, somos 4 integrantes, es un cuarteto. Está Pablo Guerrero en la guitarra, Fiorella, o sea, en el cajón, y Jean-Luc en el bajo, y bueno, yo, la voz principal. Los 3 me hacen coros normalmente también. Ustedes como grupo se mueven en el ámbito de la música criolla, del criollismo. ¿Cómo así escogieron ubicarse dentro de esta vertiente cuando hay tantos otros géneros que influyen en los más jóvenes? Sí, en realidad mucha gente se sorprende que a nuestra edad, digamos, estemos tan evocados a esta música, pero creo que es una cuestión de historia familiar. Tanto, bueno, sobre todo Pablo, yo, Fiorella, hemos nacido en familias que o sea, viven esta música, ¿no? Por lo menos en mi familia, por parte de mi padre, la mayoría son músicos, todas tocan al menos 2 o 3 instrumentos, cantan. Soy la sobrina nieta de Raúl García Zárate y o sea, como está ahí en la vena de mi familia. Pañel algodón negrito moja los palitos, pañel algodón negrito moja los palitos, que con la muñiga pronto va a encender, que con la muñiga pronto va a arder. Cansado termina la faena en el campo, cansado termina la faena en el campo, pero muy contento se va a caminar. Estamos con Pablo Guerrero de Indo Blanquinegros. ¿Cómo haces para combinar, digamos, las armonías nuevas que nacen de tu guitarra con un repertorio que es tradicional? Entonces los referentes que yo tenía con Jean-Luc antes de que yo me juntara con él, o ya hablando con él, era escuchar lo que se hace ahora con el afro. Por ahí escuchaba Susana Baca desde hace muchos años, entonces su guitarrista, que era Sergio Valdeos, ya desde ahí ya las armonías ya eran modernas, entonces las primeras cosas que sacaba eran de ahí, entonces ya después me dio para atrás. A lo largo de este programa hemos visto que la música criolla de la costa peruana tiene una larga historia. Las viejas tradiciones que pertenecen a ese periodo que conocemos como la Guardia Vieja están siendo salvaguardadas por los antiguos intérpretes que las siguen tocando en las numerosas peñas y centros musicales que siguen vigentes. Hay esfuerzos recientes por grabar a estos músicos y dejar para la posteridad el testimonio de esta música. Si bien algunos géneros están desapareciendo, a decir de los viejos intérpretes, las nuevas generaciones están redescubriendo el repertorio criollo, poniendo especial énfasis en el vals y en los géneros afroperuanos, fusionándolos con las nuevas corrientes musicales del mundo. La chichera caceroía se va y mañana volverá. La chichera ya se va. La miel de tus labios quiero para decirte te quiero, solo a ti, Leonor. Y vivir juntitos, formando un nidito de amor los dos. La miel de tus labios quiero para decirte te quiero, solo a ti, Leonor. Y vivir juntitos, formando un nidito de amor los dos. Si me quieres mi bien, vamos, te pondré un Edén. Qué buena caja. Ya tú